Shabbat Shalom para todos. Vamos entonces a comenzar con el comentario de esta semana previa a Hanukkah, que faltan exactamente una semana para empezar la fiesta de Hanukkah. Y entonces esta es la parashá número 8, que se dice Vayisla, que significa enviar. Esta palabra Vayisla la es la misma raíz de la palabra Shaliat, que es de enviar. Y Vayisla, bueno, ya ahí entraríamos en la gramática, que va generalmente y envió, eh, para poner el verbo en pasado. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, y con el permiso de todos ustedes, ¿verdad? Vamos a comenzar con esta parashá, eh, que hemos titulado cómo cambiar nuestra esencia para recibir bendiciones. ¿Cuáles son los cambios que tenemos que hacer? Y nuestro padre Jacob nos enseña todas estas cosas. Porque la parashá comienza diciendo: entonces Jacob envió mensajeros delante de sí, su hermano Esab, a la tierra de Seir, región de Edom. Y la palabra eh, hebrea para Vayisla y envió, eh, vemos que está después la palabra mensajero, y ahí aparece la palabra malahim o malaquín, como algunos los pronuncian, que normalmente se traduce como ángeles. Pero la palabra malahim en muchos casos puede hacer referencia a veces a hombres, a personas como nosotros, o a veces como seres espirituales. En este caso, el contexto nos habla de mensajeros humanos, trabajadores o siervos de Jacob, que envía delante de sí mensajeros para apaciguar a su hermano Esab. Después de más de 20 años, regresa Jacob, y antes de llegar, bueno, vamos a ver entonces todo lo que... ¿Cuál es el contenido de esta parasha? Bueno, vemos aquí, Jacob envía mensajeros a Esab, la oración de Jacob al Eterno. Y vemos aquí todo lo que el Jacob hace para apaciguar la ira de Esab, que sabemos que lo quería matar cuando se fue hace 20 años. Vemos aquí la pelea que Jacob tuvo con el Malak, con un ángel. Aquí sí es un ángel, porque aquí aparece la palabra Anak o Ana, y la palabra Anak o Anaim, que es en plural, son seres espirituales. Jacob recibe el nombre de Israel. Aquí se le cambia el nombre, que por cierto, el cambio de nombre es cambio de la esencia de la persona. Finalmente, vemos aquí el encuentro con Esab. Jacob se asienta en Shechem. Vemos el episodio de Dina. Y después del episodio de Dina se van a Betel, que es precisamente, de alguna manera ya sabemos que este era Jerusalén. Y bueno, ahí en Jerusalén pero no tenía ese nombre, sino se llamaba Betel en ese momento. Jacob se entera de la muerte de su madre. Vemos aquí el nacimiento de Yamín con la muerte de Rahel. Y el episodio también que hubo aquí de Rubén y Binha, la muerte de Isaac. Y termina la parashá con los descendientes de Esab. Entonces,
Vamos entonces con la oración para el estudio de la Torá, después de todo este resumen, y decimos: bendito eres tú, eterno, soberano del universo, que por cuya bondad nos has dado tus mandamientos, específicamente el mandamiento de estudiar tu Torá. Todo esto por los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, ya hemos hecho un resumen, ¿verdad? Y de todo lo que vamos a ver. Y Jacob había dado una promesa cuando oía de su hermano, entonces en Bereshit 28, capítulo 28, de que el Eterno había recibido la promesa de que el Eterno lo iba a proteger. ¿Mm? Y él empieza aquí en el capítulo 32:10 a recordar esa promesa que le hizo el Eterno. Y dice así: y Jacob, el Eloa de mi padre Abraham, el Eloa de mi padre Isaac, el Eterno, tú me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo haré bien. Es obvio que cuando vemos todo lo que ha pasado, que el Eterno lo ha bendecido, porque esa era la promesa y todo eso, pero ya Jacob todavía tenía algo intrínseco, todavía no había, su corazón no confiaba plenamente en el Eterno. Y el Eterno estaba interesado en llegar a su corazón. Porque ahora las circunstancias que habían llegado hasta el punto de que el miedo de Jacob, ¿verdad? Que vamos a ver qué tipo de miedo es, tenía una raíz. Y como que no le quedaba más remedio que enfrentar la situación, porque le habían dicho que se tenía que regresar, y él sabía que no había hecho bien y tenía que rectificar lo que había hecho mal desde el principio. Dice en el capítulo 32:7: y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: llegamos a tu hermano Esaú, y también él viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. Bueno, creo que no hay que interpretar mucho, ¿verdad? Los mensajeros que él envía, cuando regresaron, le dijeron: mira, tu hermano se ha enterado que regresas, ¿verdad? Parafraseando, obviamente, aquí. Y él viene al encuentro de ti. Y tiene 400 hombres. Eh, con, con el panorama que hemos tenido, ¿verdad? Después de 20 años, y el miedo de Jacob nos da indicio que tanto Jacob como Esab todavía tenían presente el hecho que había faltado hace más de 20 años. Sabemos que Jacob, ¿verdad?, piensa que su hermano viene a atacarlo con los 400. Es decir, no hay otra, señor. ¿Para qué vas a venir con 400 hombres? ¿No? Al menos el contexto te habla de esto. No creo que Esab o Esaú anduviera todo el tiempo para arriba y para abajo con 400 hombres. Definitivamente iba a atacar a Jacob. Sabemos que Jacob había engañado a su hermano y ahora tenía que enfrentar las consecuencias de la realidad. ¿Mm? Y de no huir del problema. Y aquí aprendemos la primera enseñanza de este día.
las huidas de los problemas no resuelven el problema. El ir y no enfrentar los problemas, ¿no? En el término del problema en sí, porque puede ser que si tú te vas a encontrar con un enemigo, ¿verdad? Probablemente lo mejor es evitar ese encuentro. Pero en este caso, ¿verdad? El Eterno, ¿no? Que nos debe enseñar que el Eterno siempre nos llevará de vuelta al punto donde hemos huido de nuestras responsabilidades. El Eterno siempre nos va a llevar, ¿verdad?, al punto, ¿verdad?, donde nosotros cometimos el error, donde nosotros pecamos, donde nosotros no hicimos las cosas bien. ¿Para qué? Para que aprendamos la lección de ser responsables y maduros de nuestros hechos, para que podamos rectificar los errores. Señores, cuando hacemos algo mal, tenemos que rectificar. Esa es una de las acciones que nosotros tenemos que hacer. Y obviamente que Jacob, ya sabemos ya que, aunque podía salir corriendo para escapar de su hermano, ¿verdad?, no lo hizo. Sin embargo, el Eterno, antes del encuentro, para proteger a Jacob, envía a ángeles a fin de tratar con la vida de Jacob. Señores, a veces el Eterno, piensen esto, a veces el problema que nosotros tenemos en este momento es para que tú puedas rectificar, para que tú puedas rectificar el daño que has hecho. Cuando tú buscas rectificar el daño que tú has hecho, entonces tú vas por buen camino. Y el Eterno empieza a abrirte las puertas. Porque el daño que tú haces, ¿verdad?, tienes que rectificarlo. Por supuesto, el ángel tenía la misión de debilitar para que Jacob, ¿verdad?, entendiera. Y si era al punto de que se humillara, para que confiara plenamente en el Eterno, porque ya vamos a ver que Jacob no confiaba plenamente en el Eterno, porque confiaba, ¿verdad?, en su fuerza. Jacob todavía dominaba su propia vida. Andaba como, como su nombre, que lo vamos a ver, engañando, buscando la manera, porque Jacob manejaba los dos mundos, el mundo material y el mundo físico. Y esto no quiere decir que tú no los manejes, pero cuando tú manejas estos dos mundos, tienes que ser responsable de tus obras, de tus hechos, de lo que tú haces. Jacob era un hombre sumamente fuerte. Y hasta ahora no había, por esa fuerza que tenía, por esas bendiciones que el Eterno le daba, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿qué tan fuerte? Bueno, vemos que cuando conoce a su esposa, ¿verdad?, él, ¿verdad?, lo que se necesitaban varios hombres para levantar la piedra, ¿verdad?, él solo la levantó. Ahí podemos ver la fuerza que tenía Jacob. Hasta ahora, entonces, él no había tenido la experiencia de la entrega total al Eterno, sino que confiaba en sus fuerzas, en su dinero, en su astucia. Y esto es lo que a veces nos tenemos que ver. A veces nosotros, y con esto no quiero que me malinterpreten, que a veces nosotros buscamos, ¿verdad?, bienes materiales para tener confianza. Ahora, yo no estoy diciendo que los bienes materiales son malos, no, sino que nosotros tenemos entonces que tener que todo lo
los, las cosas materiales provienen de Hashem. Nuestra salud, eh, nuestra economía, nuestra sabiduría, todo esto proviene del Eterno. Y su fuerza era el mismo. Esto es lo que quiero que usted entienda de Jacob. Entonces, el ángel va a intentar llegar a lo más íntimo de Jacob para que él vea realmente quién es él y que la parte espiritual tiene que acomodarla al mundo eh, físico. Con esto sabemos muy bien que él recibió la bendición de parte de su padre por engaño. Ya eso lo sabemos, ¿no? Y definitivamente así era la vida de Jacob, ¿verdad? Y en la otra parte parece que Jacob confiaba mucho en su propia fuerza física y en su propia inteligencia. Veamos entonces vemos aquí que él envía en una parte de la parasha, empieza a dividir el campamento y divide las ovejas, divide el ganado, la familia, los regalos que los iba llegando. De acuerdo al Midrash decía que los primeros eran regalos menores y en la medida que iba llegando su campamento, ¿verdad? Como decía, tenía 2 campamentos. Eh, pues venían los regalos muy buenos para... Obviamente, señores, que puede ser que mucha gente vea lo inteligente que era Jacob. Y esto no lo quiero, es decir, no quiero que no se vea eso, pero era una estrategia, hay que entender que es una estrategia astuta que estaba empleando. Y a veces nosotros usamos estrategias astutas eh, que empleamos, ¿verdad? Medir, realmente los sabios dicen que hacer cosas por medio de soborno era que llevarle regalo, intentaba ganarse el favor de Esab. Es decir, que humanamente, y eso está bien, a veces nosotros debemos de hacer estas cosas materiales, ¿verdad? Pero no depositar, como decir, no depositar toda la confianza en lo que estamos dando. No depositar en nuestra propia inteligencia y astucia, ¿no? Pero déjeme decirle una pregunta. ¿Usted cree que era suficiente todo esto para aplacar la ira de Sam? Definitivamente que no, porque fíjense que cuando Esa va recibiendo todas las cosas, dice, mire, yo no necesito, yo tengo mucho. Es decir, que aquí vemos, es como una persona que tiene mucho, y cuando estas personas tienen muchas cosas, es difícil regalarle algo. Usted lo puede haber visto con algunos familiares que tienen las maneras y entonces tú quieres regalarle ahora algo en Hanukkah, que es la fiesta que tenemos pronto, ¿verdad? Y entonces tú quieres regalarle algo, entonces imagínate, lo tiene todo. ¿Qué es regalarle? Y esto es lo que pasaba. Ahora, el problema en el enfrentamiento de Esab, ¿verdad?, era el corazón de Jacob. Él no estaba listo para enfrentar a Esab con las herramientas espirituales que el Eterno quería. No se había rendido totalmente, no confiaba, no tenía habitación completa en el Eterno. Y tenía demasiada confianza en sí mismo. Fíjense que a veces que cuando uno tiene, es bueno tener confianza en uno mismo, pero no hasta el punto de opacar la grandeza del Eterno. Ahí es donde están los problemas.
Y déjeme decirle que cuando tú confías en ti mismo y aplacas o quitas, ¿verdad?, la gloria del Eterno, entonces, número uno, le estás robando la gloria al Eterno. Y de alguna manera, entonces, tú mismo eres idólatra, señores. Eres idólatra. Entonces, la idolatría y el robo están a la vuelta de la esquina, señores. Y como vemos todas estas cosas, vemos el relato en la lucha entre el ángel Malak y Jacob. Y fue una lucha de poder. Y vemos aquí entonces, en el relato, que el ángel no pudo dominar a Jacob. Era demasiado fuerte físicamente. Y sabemos que los ángeles tienen una fuerza mayor a los humanos. Y al final, ¿verdad? Sabemos que el ángel toca a Jacob en una de sus piernas, específicamente en el hueso fémur, para poderlo debilitar. Ahora, ¿cuál era la misión de este ángel? ¿Cuál era la misión de este Malak? Era quebrantar la autosuficiente de Jacob y hacer que se sometiera a la voluntad del Eterno, que dejara de confiar en sí mismo. Entonces, con esto claro, ¿verdad? Veamos la mentalidad de Jacob, porque él confiaba en sí, pero tenía un miedo. Y vamos a ver el miedo que tiene. En Bereshit 32:10 dice: indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues solo mi callado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Bueno, ahí está reconociéndose. Está reconociendo lo que el Eterno le ha dado. Líbrame y te ruego de la mano de mi hermano, de mi hermano Esaú, o de la mano de Esaú, como dice porque yo tengo miedo. Ok, yo tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré prosperar, fíjate, buscando ahora la ayuda del Eterno, y haré que tu descendencia como la arena del mar, que no se pueda contar de la gran cantidad. Fíjense que los sabios dicen que aquí Jacob, con su inteligencia, le está diciendo al Eterno, mira, pero tú me dijiste que me ibas a cumplir. Y estaba como coaccionando al Eterno. Y eso a veces lo hacemos nosotros. A veces nosotros decimos, ay Padre, si tú me das tal cosa, entonces yo doy tanto de ese de acá. ¿Usted ha visto a esa gente que dice eso? Tengamos cuidado, porque estamos tratando de que extorsionar a Hashem. Estamos tratando de manipular al Eterno. Dame esto y yo doy. No, 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 no. Si hay una cosa que nosotros, ¿verdad? La esencia de Hashem es que se dice para entender esto, que el Eterno, la creación lo hizo como un acto de dar. Un acto de dar a la creación, de amar. Por eso que dice, por eso amó a Hashem al mundo. Es decir, Hashem amó primero al mundo. Es decir, algo sin, 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 sin la mínima pensamiento de querer dar. Perdón, de querer recibir, disculpe, de querer recibir. Y esto es lo que tenemos que tener, porque esta es la esencia, señores, de nosotros. La unidad, es decir, encontrar la unidad, la esencia del Eterno, es que tú empieces a dar, ¿no?, sin la mínima idea
de que vas a recibir algo. Es decir, tú lo estás dando como un acto de, de la humanidad, para la humanidad. Entonces, buscar es como esas personas que dan por dar, nada más, por ayudar, sin querer recibir nada. Esta gente inclusive a veces da cosas anónimas para que no lo vean en él. Entonces, esto es lo que está pasando con Jacob. Y la oración de Jacob está basada en tres cosas. Indigno soy de toda misericordia, líbrame, te ruego de la mano de mi hermano, tengo miedo. Con esto en mente ya sabemos ya nosotros que tenía miedo. Y dice ahí, y Jacob pasó la noche ahí. Entonces, él, después que ya, mm, ya se enfrenta con el ángel, envía, entonces todavía envía ganado, ¿verdad? Divide el campamento y envía oro también, envía regalos preciosos. Pero él hizo todo esto porque tenía miedo. Mira que dice, te ruego, líbrame, te ruego de la mano de mi hermano, porque le temo. Ahora, la palabra aquí, porque le temo, cuando vamos al hebreo dice la palabra yaré, que viene de la raíz de la palabra yirá, que es temor a Hashem. Es decir, que el temor, el miedo que tenía Jacob no era un miedo de las cosas de este mundo, porque si hubiera dicho la palabra pahat, que es miedo de tener miedo a una cosa que te haga daño, ¿verdad? Era temor a Hashem. Temor, lo que se dice temor al cielo. Y esto es lo que tenemos que entender, señores. Que Jacob le tenía temor ¿a qué? Al mundo espiritual. Sabía que el error que había cometido, aunque él fuera fuerte, aunque él tuviera la protección de Dios, sabía que tenía cuentas pendientes con la justicia divina. Y sabía que esa justicia divina podía, esas fuerzas podían unirse a Esab y hacerle daño a él. Lo sabía. Entonces, nosotros en este mundo, señores, no le tengamos miedo a las cosas de este mundo, a las personas. Una persona no te va a hacer daño, ¿no? Un animal no te va a hacer daño. La naturaleza no te va a hacer daño. A menos que la providencia divina lo permita. Entonces, a quien tenemos que tener nosotros no miedo, sino temor, es temor a Hashem. Este Girat tiene que ver con respeto, como cuando uno dice, bueno, esta persona, como una persona que no es que le tiene miedo, sino que uno tiene respeto, ¿no? Esta persona es una persona muy fuerte, por ejemplo, o es una persona con mucho poder, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ver con el Eterno, ese tipo de miedo, ese tipo de temor. Veamos entonces que cuando Jacob lucha con el mensajero se queda solo. Y comienza a orar ya en la tarde, ya después de que arregla las partes físicas. Pero él sabía que tenía cuentas pendientes. Y empieza a escuchar ruido y se da cuenta que una persona viene a él. Según, desde su perspectiva, era alguien que lo iba a matar. Y dice, el versículo dice, y un hombre luchó hasta el rayar del alba con Jacob. Hombre es la palabra anashá o anashim, que son seres espirituales. Es decir, Jacob, el enviado del Eterno, ¿verdad? Y luchó hasta el rayar del alba.
Cuando el Malak, cuando el Anashá o el Anashim, este ser espiritual, vio que no había prevalecido contra Yahweh, que no lo podía dominar, le tocó la coyuntura del músculo, es decir, el fémur, y se lo dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: suéltame, porque es el rayar del alba. ¿Qué es la coyuntura del muslo? El hueso superior del muslo. Si lo más fuerte que tiene una persona es su fémur. Y ahí dislocó su articulación. Le quitó toda la fuerza. Entonces ahí le empezó, ya estamos viendo ahí que ya estaba, que no podía caminar bien. Y le dijo el ángel: mira, suéltame, porque ya va a amanecer y debo ir a cantar las alabanzas del Eterno. Pero Jacob le respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. Es decir, que Jacob sabía que era un enviado del Eterno para que él, que este enviado del Eterno, este ángel del Eterno, este Malak del Eterno, le diera una bendición. Y él sabía que era eso, para poder enfrentar a Esaú. ¿Qué le dice el ángel? Le dijo: ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué le pregunta el nombre? Dijo él: Jacob. Y esto es interesante porque le está en el nombre de las personas está la esencia. Generalmente cuando se pone un nombre, cuando se le va a poner un nombre a un niño, ¿verdad?, que se lo da al padre, el padre medita y medita y medita y le busca un nombre al hijo para que este nombre sea la esencia, sean las virtudes de este niño durante su vida, ¿no? De repente, si quiere que este niño sea un doctor, ¿verdad?, lo llama Rafael, porque Rafael viene de que Hashem sana. Y entonces, por decir un nombre, para que ustedes vean la esencia de los nombres en hebreo. Por cierto, para que ustedes vean, Yehoshua, que es el nombre de Jesús, que en español no dice nada. Jesús no tiene no tiene ninguna esencia en hebreo, en el mundo espiritual. Pero cuando tú dices Yehoshua o cuando dices Yeshua, es salvación. Entonces, Yeshua significa la salvación de Hashem. Es decir, Él es el vehículo para la salvación de Hashem. Entonces, usted está viendo ahora por qué tenemos que aprender hebreo. ¿Por qué tenemos que decir Yeshua en lugar de Jesús? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Entonces le digo: bueno, Jacob. Entonces, le estaba diciendo: pero ¿cuál es tu esencia? Entonces, Jacob. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Porque Jacob tenía miedo, ¿no? Tenía temor de que la bendición, que las cosas que él había tenido, la bendición material, había llegado por medio de la trampa y del engaño a su hermano, que no era genuina. Que el engaño que le hizo a su suegro Labán, le dio miedo todas esas cosas, porque sabía que las cosas no las había hecho de alguna manera correctamente. Ahora, ¿por qué él tenía miedo? ¿Y por qué él quería que la bendición y un cambio de nombre? Porque, ¿qué significa Jacob? Jacob deriva de la palabra Ekeb, que tiene que ver con talón, con consecuencia, con trampa. La palabra Ekeb, que por cierto es una parashá, Jacob y Acab tienen la misma raíz, es decir, que la palabra talón de Aquiles, Acab, que es engañoso, que es suplantador, y Jacob tienen la misma raíz. Es decir, el nombre de Jacob
viene de talón, viene de engaño. Y Jacob fue llamado así porque se agarró del talón de Esab, su hermano, también, que implica que había tomado la bendición con treta y engaño. Entonces, ¿por qué es la importancia del cambio del nombre? Bueno, porque el significado del nombre hebreo representa la característica más interna de la persona, su identidad más profunda, lo que se conoce como su esencia, su exen, que en hebreo, como dice aquí en Bereshit 2:23, Adán define a Eva, la mujer, como hueso de mis huesos y carne de mi carne. La palabra hueso es exem, que es mi misma sustancia, mi misma esencia. Por eso que se conoce como exem ha neshama, la esencia del alma. Ya cuando entonces le pregunta el nombre al Malak, ¿para qué? Para saber por qué venía el Malak. Malak no le quería dar el nombre, no le quería dar el nombre. Dame a conocer entonces ahora tu nombre. Pero él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y ahí lo bendijo. El Midrash dice que entre la lucha de todo esto, que el Malak le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Jacob. ¿Verdad? Y lo vemos aquí. En ese momento, cuando vemos ahí en la Torah que dice, ¿cómo te llamas? Jacob. En ese momento, Jacob comenzó a llorar amargamente. Y le pide su ayuda desesperadamente para poder seguir hacia adelante. Y el Malak le dijo entonces, ¿por qué lloró? Porque él sabía que él había engañado a su hermano y que muchas cosas le habían conseguido con el engaño. ¿Cómo te llamas? Preguntó de nuevo. Entonces, ¿estás dispuesto a reconocer quién eres y dispuesto a enfrentar la verdad de lo que verdaderamente eres? Eso es lo que pasaba con Jacob. ¿No? Y entonces le dijo, ¿y cómo te llamas? Entonces le volvió a preguntar, me llamo engañador. Y ahí en ese momento, cuando él reconoció que era un engañador, ¿verdad? Entonces le cambian el nombre. Dijo, sí, yo soy engañador, ayúdame. Entonces, definitivamente, ¿qué pasó aquí? Que hay que entender que cuando nosotros transgredimos un mandamiento de Hashem, vamos a tener tarde o temprano consecuencias. Y esto lo sabía muy bien el Eterno. ¿Y por qué? Bueno, señores, porque fíjense aquí que hay algo que hay que entender aquí, y esto es profético porque está el famoso versículo de Bereshit 13:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra calcañar es la palabra eket. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Porque lo que nos está diciendo que Jacob, ¿verdad?, tenía que dominar su eket, que el calcañar, dicen los sabios, que es tu inclinación al mal, en lo que se conoce en hebreo como Yaxer Hará. Y el Yaxer Hará te va a atacar por tus debilidades, por los detalles, ¿verdad? Cuando tratas de cumplir un mandamiento, por los mandamientos que a veces se ven insignificantes, por las cosas que aparentemente sean pequeñas, por los detalles sin importancia, ahí te van a atacar el Eterno. Y usted dice, ¿de dónde sacas eso? Bueno, Mele David dice que él tenía miedo de los preceptos livianos, de los pequeños. ¿Por qué? Porque dice en Tejilín 49:6, dice así, el pecado de mis talones me acosa. Es decir, los pecados pequeños, señores, los pequeñitos, eso tenemos que cuidarnos. Porque el pecado de mis talones me acosa. ¿Qué quiso decir el rey David con esto? ¿Usted sabe cuál fue el pecado de David? Una cosa pequeña. Un día se levantó
y desde la ventana o desde donde él dormía podía ver el río. Y en una parte del río, ¿verdad? Se dio cuenta que había una mujer que estaba haciendo su rito de purificación cuando le llega el periodo, cuando le llega la regla, y cuando ya termina el periodo, ¿verdad? De sangramiento, pasan unos días, que son aproximadamente 11 días, hace una purificación, después se llena de rosas, perfume y de aceite, y ahí entonces se llega a su esposo. ¿Sabe quién era esa mujer que vio el rey David? Nada más y nada menos que Bexabé. ¿Qué hizo rey David con Bexabé? La vio, hizo un pecado pequeño, vio. Él nada más vio a Bexabé bañándose. Y la lujuria lo llevó hasta el punto, porque Bexabé era una mujer muy hermosa, y se dio cuenta que estaba haciendo su rito, y esa concupiscencia de saber que se iba a llegar a su esposo, que se estaba preparando su esposo. ¿Qué hizo David? Llamó a su jefe de guerra, buscó quién era el esposo de Bexabé, que era Urías, y lo puso en la primera línea. ¿Para qué? Para que lo mataran. ¿Y para que lo mataran para qué? Para que él se pudiera quedar con Bexabé. Sabemos entonces que esa unión entre Bexabé y David, ¿verdad? Tuvieron un hijo, y ese hijo murió. Aunque Melech David, el rey David, hizo Teshuvá, se arrepintió, el Eterno lo perdonó, pero no perdonó las consecuencias, señores. Por eso es que él dice, el pecado de mis talones, es decir, por haber mirado a una mujer, por hacer una cosa chiquitica, mira hasta dónde llegué. En Oseas 12:5, Oseas 12:2 al 5 dice, el Eterno tiene contienda con Jehová y castigo a Jacob conforme a sus caminos. Conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el talón y por la madurez luchó con Elohim. Sí, luchó con el ángel y prevaleció y lloró y pidió ayuda, señores. Este texto demuestra que Hashem no estaba conforme con los caminos de Jacob, hasta que fue quebrantado y pidió ayuda. La palabra aquí traducida de prevalecer es va Gihal, que viene de la raíz de Yahol, que significa vencer, prevalecer, sufrir. Así que se podría traducir, luchó con el ángel y lo venció. ¿Cuándo fue la victoria? Cuando él, ¿verdad?, se quebrantó, reconoció su pecado, reconoció su esencia y que necesitaba que el Eterno lo ayudara. Rashi, uno de los comentaristas clásicos, dice que el ángel no quería cambiarle el nombre a Jacob. Y dice que Jacob luchó dignamente con el ángel y le suplicó que le cambiara el nombre, que tuviera la bendición. Y el ángel le dijo, dice el Midrash, mira, espera que yo hable con el Eterno a ver qué me dice. Pero Jacob no estuvo de acuerdo y luchó contra su voluntad. ¿Eh? Y el ángel, que tenía también la potestad de cambiarle el nombre, es decir, no era cualquier ángel, tuvo que reconocer ahí mismo el derecho a las bendiciones, el derecho a un nuevo nombre, el derecho a qué tal. Y eso que, ¿cómo tú puedes recibir una nueva esencia? Reconociendo tus errores. Reconoce tus errores ante el Eterno y el Eterno te va a cambiar.
Pero tienes que reconocer. Por eso es que de esto está hablando de Teshuvá, señores. Y esta era la razón por qué Jacob quería la bendición. Pero porque sabía que Esab venía y él necesitaba rendir las cuentas con el tribunal celestial, con el tribunal del cielo, con, el- con, con todo esto, con el poder del cielo, porque sabía que entonces, y entonces el ángel le cambió el nombre y ahí entonces dijo, ya no serás llamado Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres y has prevalecido. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que prevalecer es que tú luchas, tú luchas, tú luchas. Si tú tienes un problema, sigue luchando, sigue orando, sigue haciendo buenas acciones. Tienes que prevalecer. Aquí vemos que quien es constante en todos sus caminos, entonces va a poder encontrar bendición de parte del Eterno. A veces nosotros hacemos tres cositas y entonces nos desanimamos y nos dicen, no, el Eterno no nos está escuchando porque yo soy pecador, yo soy esto. No, no. Aquí podemos ver. Mele David. ¿Qué más pecador que Mele David? ¿Ah? Que hizo asesinó, ¿verdad? A un hombre, tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, de alguna manera. ¿Ah? Mató a un hombre, entonces, como les dije, tuvo idolatría porque él tomó su justicia para él. Entonces, habían pecados muy fuertes. Y si Mele David pudo ser perdonado, ¿verdad? Nosotros también hemos perdonado. Pero ten conciencia también que si tú no rectificas tus pecados, entonces tienes que recibir consecuencias por lo que hiciste. El Eterno te perdona, pero no te perdona los problemas que le generaste al prójimo. Te perdona lo que tú le haces a él, te perdona. Pero tienes que buscar el perdón de las personas que tú le haces daño. Entonces, Señor, ¿por qué? Porque el nuevo nombre de Jacob, ¿verdad? Es Israel, ¿verdad? Y significa luchar, tener autoridad, tener conducta noble, ser recto en todos tus caminos. Y era lo que Hashem quería. ¿Por qué? Porque la estrategia de querer él hacer las cosas a su manera, a su astucia, no era lo que quería el Eterno. El Eterno, mira, cuando tú tienes un problema grave, tienes que buscar al Eterno. Entonces, el problema con el enfrentamiento con Esab era de que ella sabía que iba a perder con Esab por el engaño que le había hecho y tenía que rectificar todas esas cosas. El Midrash dice que el ángel reconoció a Jacob que tenía derecho a la bendición, antes había conseguido con trampa, señores. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, que él tenía que confesar quién era y cuál era su esencia. Cuando tú tengas problemas, entonces tú tienes que reconocer que tú fuiste el que cometiste el error. Que no fue que cuando te roban no le eches la culpa al ladrón. No, ni le eches la culpa al Eterno, que dice, ¿dónde estabas, Eterno? Que no me cuidaste. No, mira hacia adentro a ver qué pasó en tu esencia, porque al final nosotros recibimos todo lo que sembramos, señores. Entonces, el reconocimiento de nuestros errores está la victoria, señores. Tengo que reconocer quién soy hoy en día, señores. Toda mi vida muestra que entonces, que si he sido un engañador, que he sido un engaño, que he sido un pecador, entonces, señores, voy a recibir tarde o temprano, ¿verdad? Lo que yo he sembrado, señores. Entonces, señores, ¿por qué esto? Porque el Eterno no quiere que tú tengas el servicio tipo Jacob, que Jacob era tipo esclavo, estaba esclavo de sus propios pecados. Nosotros tenemos que tener el tipo de servicio de hijo, señores. Nosotros tenemos que
ver si nuestro servicio a Hashem, nuestra relación con el Eterno, es tipo engañador. La pregunta que te quiero decir ya para finalizar, pues ya se me ha pasado el tiempo. ¿Cómo está tu servicio con Hashem? ¿Cómo está tu relación con Hashem? ¿Cómo está tu relación con el prójimo? ¿Eh? ¿Cómo quieres servir a Hashem? ¿Tipo Jacob o tipo Israel? ¿Eh? Déjeme decirle que Jacob, obedecer los mandamientos, como Jacob, es obedecerlo por obligación. Bueno, el Eterno lo dijo, pero cuando tú lo haces, los mandamientos, como Israel, con esa esencia, es por amor, por gozo, por alegría. Cuando sirves como hijo, ¿verdad? Cuando eres un hijo de Hashem, desde el punto de vista de la relación padre-hijo, el hijo no se queja, no necesita que le digan qué hacer. ¿Verdad? El hijo tiene ya establecido y puede recibir todas las cosas del padre, porque es hijo. ¿Verdad? Y como el hijo no tiene que ir a la nevera para recibir algo, porque el padre lo ha dado todo, pues. Y entonces, no es cuando tú tienes una actitud de hijo, entonces nadie te tiene que estar diciendo que vayas a orar, que des acá, que estudies Torah. Pero nosotros tenemos que, muchos de nosotros, los maestros, tenemos que estar enseñando que oren, que estudien Torah, que háganse de acá para que las personas se comporten como hijos, señores. Ahora, el que se comporta como esclavo, como siervo, entonces ese es el que se queja, ese es el que necesita que lo estén empujando para hacer todas las cosas, es el que le tienes que recordar, es el que le echa la culpa a todo. Cuando tú le echas la culpa de tu vida, ¿verdad? A tu mamá, a tu papá, a tus ancestros, hermano, estás equivocado, te estás quejando, ¿entiendes? Y eres tú, ¿verdad? Porque, ok, es verdad que tú recibes las consecuencias o los beneficios de tus ancestros, pero eso no necesariamente no quiere decir que te vas a quedar aquí. Tú tienes libre albedrío de seguir hacia adelante, señores. Y esto es lo que les quiero decir. Busca tu esencia, señores. ¿Cuál es tu esencia? Es decir, buscar los atributos del Eterno que están dentro de ti, que vienen tu Ruach Kodesh, que es el amor, la paz, la benignidad, la paciencia. Todas estas cosas están dentro de ti. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Tienes que buscar también que todas esas cosas malas que tienes dentro de ti, desecharlas, como la ira, el odio, ¿verdad? Todas esas cosas tienes que quitar, todo lo malo tienes que quitarlo y cambiarlas por cosas buenas. Tienes que reconocer que si hiciste algo malo, entonces debes de reconocer y debes tener temor a Hashem para que tú entonces puedas recibir las cosas como Jacob. Que usted sea como un hijo que no pide porque el Eterno te lo da todo, señores. No seas esclavo, no seas siervo, no seas el que mendiga cosas del Eterno. Porque cuando el Eterno tiene complacencia en un hijo, le da todas las cosas necesariamente. Y eso es lo que quiero que tú aprendas en esta parashá con Jacob. Señores. Trata entonces, señores, de cambiar, señores, tu esencia, ¿verdad? Incorrecta por cosas buenas. ¿Para qué? Para recibir bendición. Que el Eterno los bendiga, los proteja, que haga resplandecer los tronos de ustedes y le dé mucha salud, prosperidad en estos días. Señores, vienen días de alegría, vienen días de gozo y vienen días de milagro. Vienen los días de Hanukkah.